los divertículos falsos se producen por aumentos de la presión intraluminal secundarios a disfunciones motoras. Y pues ahí está la imagen de un divertículo falso que nada más está ocupando 2 capas. Y los divertículos falsos. Está los divertículos orbicales. Los divertículos orbicales, el más común o el más conocido es el divertículo de Zenker. Este se localiza en la región posterior del esófago, en la línea media a la altura de la C5 a la C6. Y bueno, este divertículo se representa del 0.001 al 0.11% de la población general y es 2 veces más frecuente en el sexo masculino. Es un padecimiento adquirido en la etapa geriátrica y es como resultado de alteraciones e incoordinación de los mecanismos de la deglución. Y estos divertículos pues consisten más que nada en una hernia de la mucosa y de la submucosa a través de la capa muscular del esófago. Estas lesiones se deben al incremento de la presión intraluminal por una obstrucción distal. En este caso de divertículo, la obstrucción corresponde a una estenosis producida por un músculo cricofaringio y la hernia hipofaringia, que ocurre las más de las veces en el área natural de resistencia baja, que se conoce como el triángulo de Killian. Bueno, la mayoría de los divertículos son descubiertos cuando los pacientes se quejan de síntomas a la deglución. Desde el punto de vista clínico, las manifestaciones pueden ser esofágicas o extraesofágicas, generalmente en pacientes de la 7ª década de vida o mayores, de larga evolución y que afecta por igual o a ambos géneros. Generalmente los divertículos cuando son pequeñitos no dan síntomas. Ya cuando empiezan a crecer ya es cuando empiezan a dar síntomas y es por eso que pues el paciente se preocupa y va a consulta y es cuando ahí se le descubre. Y bueno, los síntomas que dan los divertículos es disfagia, es el más común, es del 80 al 90%. De ahí siguen las regurgitaciones inmediatas o tardías, es un 75%, la litosis es un 50%, las degluciones ruidosas un 40%, el reflujo gastroesofágico también con un 40%, y puede haber perforación y hemorragia y dolor retroesternal. Y entre las manifestaciones extraesofágicas puede haber tos y obstrucción, infecciones pulmonares crónicas, disfonía y pérdida de peso por desnutrición. Pues no pueden comer. El diagnóstico de estos divertículos se establece por estudios de imagen, como el esofagograma, debiendo ponerse en especial cuidado en la deglución, ya que un mínimo porcentaje de los divertículos son muy pequeños. El 80% son mayores de 2 centímetros y mientras más grandes sean, comprimirán mayor el esófago y se desplazarán al mediastino. Y por otro lado, hay series en que el 90% de ellos está asociado a hernias hiatales. Y bueno, aquí puse una imagen donde se puede apreciar el divertículo de Zenker. Es como Rosario, mande. ¿Cuál es el número de diapo que tienes? No sé. ¿Cuál es la diapo que se está viendo? Donde dice que la mayoría de los divertículos son descubiertos con la ¿Tienes tú tus diapositivas? ¿Cómo? ¿Tienes tú tus diapositivas? Sí. Ok. ¿Qué están viendo? No, la mayoría. Donde hablas de las manifestaciones extraesofágicas. Esa es la que se veía. Es que yo estoy en otra. Bueno. Más adelante.
Si quieres, mira, quita la tuya y ya están aquí proyectándose. Siguen con las manifestaciones extraesofágicas. No, ya le cambió a una anterior, ¿no? Ya ahí está. ¿Ven dónde está el esofagograma? No, donde está un señor tocándose la garganta. Ah. ¿La quito? Sí, no te apures. Igual los que siguen de exponer ya están las diapositivas, nada más es para que comiencen a exponer. Esa ya la leí. Sí, la que sigue, porque esa fue la de las manifestaciones extras y esos son los síntomas, ¿no? Sí. Es la que sigue. Esa. Sí. Es el diagnóstico. Y bueno, todo paciente con divertículo faringoesofágico debe ser considerado candidato a tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento consiste en diverticulectomía quirúrgica y miotomía cricofaringia, o en un proceso de marsupialización en el cual se utiliza una engrapadora endoscópica para seccionar el cricofaringio. Aparte de ese tratamiento, existe uno no farmacológico, pues este consiste en una dieta suave, evitando semillas y nueces. Siguiente. Y bueno, en los pacientes que no son sometidos a cirugía, el tratamiento va dirigido a las complicaciones que puedan ocurrir. Se utilizan antibióticos por la neumonía, por la broncoaspiración, antagonistas B2 y bloqueadores de la bomba de protones para las úlceras que se puedan formar dentro del divertículo, y toxina botulínica para el alivio temporal de la disfagia. Los divertículos torácicos, que estoy hablando de los divertículos falsos, están también los divertículos torácicos. Estos pueden ser interaórtico-bronquiales y se desarrollan en la pared anterolateral del esófago, entre el borde interior del callado aórtico y el superior del bronquio principal izquierdo, en el triángulo interaórtico-bronquial. Y pues por último de los divertículos falsos está el divertículo epifrénico. Estos se sitúan en los 10 centímetros distales del esófago, preferentemente en el lado derecho. Se asocian a trastornos motores esofágicos y se ha descrito historia familiar. Suelen relacionarse con la calasia o alguna estenosis esofágica distal. Y bueno, ahí también le puse una imagen del divertículo epifrénico. Y bueno, siguiente. Y existen series en donde hasta el 60% de los pacientes se encuentran asintomáticos. Porque cuando los divertículos, como ya les dije, cuando los divertículos están chicos, pues son asintomáticos. En la medida que empiezan a crecer es que empiezan a producir síntomas. Y como son disfagia, dolor torácico, regurgitaciones o datos de broncoaspiración. El esofagograma es el primer estudio por realizar, siguiendo con la endoscopía, la manometría y la gamografía dinámica. Cuando el divertículo no produce síntomas, no hay necesidad de tratamiento quirúrgico. Y cualquier paciente sintomático o quien el divertículo aumenta de tamaño debe de ser tratado quirúrgicamente debido a las complicaciones de este.
Y cierra la puerta. Y bueno, ya les hablé de los divertículos falsos. Y ahora son los divertículos verdaderos. Los divertículos, entre estos divertículos verdaderos está el divertículo interbronquial o subcarinal. Y estos son los más frecuentes. Se sitúan en la pared anterolateral derecha del segmento interbronquial del esófago. Y se pueden formar en respuesta a tiras de las adherencias fibrosas después de la infección de los ganglios linfáticos, generalmente tuberculosis. Ya no es tan frecuente. Sí. Bueno, el riesgo de carcinoma para estos divertículos verdaderos oscila entre 0.7% y el 1.1%. Y estos divertículos suelen ser asintomáticos hasta que crecen tanto que retienen alimentos y originan disfagia y regurgitaciones. Los síntomas que pueden atribuirse a los divertículos tienden a guardar una relación más cercana con el trastorno esofágico subyacente que con el tamaño de las lesiones. Y los estudios para el diagnóstico incluyen esofagograma, esofagoscopía, manometría, el TAC, broncoscopía y ultrasonido endoscópico. El diagnóstico se confirma con un estudio contrastado con sulfato de bario o apreciando una sombra retrocárdica en un nivel hidroaéreo en una radiografía de tórax. Y bueno, los divertículos no complicados en pacientes asintomáticos no requieren tratamiento, igual como los divertículos falsos. Y si el divertículo es considerado protracción, solo será necesaria la vigilancia médica. Y cuando existen síntomas, el tratamiento irá dirigido al tipo de padecimiento responsable. Generalmente, la que da mejores resultados ha sido la diverticulectomía con miotomía larga, que incluye la unión esofagogástrica y el procedimiento antirreflujo. No, eso es todo. Benjamín. Sí, ahí voy. Bueno, chicos, si vemos aquí los divertículos, si vemos aquí los divertículos, representan parte de la patología esofágica que no es tan frecuente, pero sí puede tener unas complicaciones que se aprecian ya a veces en los pacientes al no detectarse oportunamente. A ver, tenemos a Pablo Correa, ¿estás por ahí? Sí. Sí estoy, pero me está fallando esto. ¿Y tu cámara? No, la aplicación me está abriendo y sacando. Ok. ¿No alcanzaste a escuchar toda la clase, Pablo? Ya no sé contestar. Bueno, a ver, Faustino, ¿estás por ahí? Sí, Doc, aquí estoy. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Me puedes decir a qué tipo de divertículos pertenece el divertículo de Zenker? ¿Divertículo de qué, perdón? ¿De Zenker? No era donde dijo de lo último de... Se me fue. ¿Que son verdaderos o falsos? ¿Verdaderos? No. El de Zenker es un divertículo falso. Ok. Bueno, ¿sabes cuál es su localización?
más frecuente, nos la da todas las manifestaciones que nos comentó tu compañera, o sea, cuál es su localización más frecuente. ¿Puedo decir yo? A ver, ¿quién habla? Ah, Diana. ¿Que nace en el esófago? ¿Faringoesófago? Sí, faringoesofágico, ahora es faringeo, sobre todo. Ajá. Esa es su localización más frecuente. Ok. ¿Y cuál es el estudio que se utiliza para su detección? ¿Leslie Sánchez? Leslie Sánchez. No sabría decirle, doctora. No, Leslie. Vania. Aquí estoy, doctora. ¿Cuál es el estudio que se utiliza para la detección de este divertículo? ¿No sería una radiografía contrastada? Sí, un esofagograma, ¿verdad? Esto es lo que más se utiliza con el medio de contraste, que es el bario, ¿ok? Para que puedan ser proyectados o pintados, se puede decir, lo podamos distinguir en la radiografía. Ok, gracias, Vania. Lorna, ¿estás por aquí? Sí, aquí estoy. Lorna, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del divertículo de Senker? ¿Yo le puedo ayudar? Sí, a ver. Perdón, se me trabó. Pues sería lo que es cólico abdominal, náuseas, vómito. Dolor a la palpación debajo del ombligo. A ver, estamos hablando del divertículo de Senker. Sería disfagia, diarrea. Exactamente, porque acuérdate que la localización que están comentando ahorita es faringea. Entonces, principalmente tiene ese tipo de sintomatología, ¿verdad? Sobre todo la disfagia. Es la primera que nos va a dar el dato para identificar el divertículo. Entonces, tienden a ser entre respiratorios y de la deglución para este tipo de divertículo. Entonces, así también, aparte de la disfagia, pueden tener tos, disfonía, ¿ok? ¿Y cuáles son las manifestaciones extraesofágicas que mencionan? ¿Estás por ahí, Daniela Fuentes? Sí, aquí estoy, doctora. ¿Cuáles serían las manifestaciones extraesofágicas? ¿Ya propias de la faringe, por ejemplo, o del intestino? No, del divertículo de Senker. Ok, ¿no serían, por ejemplo, ya algún dolor retroesternal o infecciones respiratorias? Sí, exactamente, ¿verdad? Casi siempre se relaciona con el tracto respiratorio. Entonces, efectivamente, ¿verdad? Hasta ronquera, la disfonía, infecciones pulmonares, ¿ok? Sí, está bien. Bueno, está por ahí Flor López. Sí, doctora. Bueno, ¿cuáles son los tratamientos que se proponen? La diverticulotomía y también habla de una miotomía. Así es. ¿Qué es una miotomía?
es cuando seccionan un músculo. Entonces, ¿y aquí cuál músculo es el que se encuentra afectado? Creo que el cricofaringio. Sí, así es. Flor López, ¿no? Ok, gracias. Margarita Baena. Busca Margarita. Aquí estoy, se me traba la aplicación. Ok, Margarita, ¿cuál sería un tratamiento no quirúrgico para el divertículo de Senker? ¿Alguien sabe? Pues eran cambios en la alimentación, que fuera una dieta que fuera blanda o algo así mencionaba. Sí, sobre todo libre de semillas. Recuerda que son unos saquitos y ahí se pueden alojar. Entonces, precisamente por ese alojamiento y por encontrarse en la faringe, es que ocasionan infecciones, abscesos, la halitosis, y es como llegan a ser diagnosticados. Entonces, si queremos que no sea ocluido este saquito, pues vamos a evitar todas las que son semillas o granos grandes, ¿verdad? O sea, la alimentación tiene que ser menos fragmentada para que no se vaya a alojar ahí. Pero hay otro tratamiento que es la inyección de algo. De toxina botulínica. Exactamente, esa es precisamente para que pueda limitar, ¿verdad?, lo que es la contractura del músculo y pueda ser más accesible el paso de los alimentos. Entonces, ese es el fin, ¿verdad?, de inyectarlo. Muchas veces se utilizan más de un tratamiento, ¿verdad?, dependiendo de la gravedad del divertículo, inclusive el tamaño, ¿verdad?, también. Entonces, bueno, ya para terminar con este tema, Jacqueline Castillo, ¿estás por ahí? ¿Quién me contestó hace ratito? El que me dijo de la toxina. Yo, Daniel Zorrilla. Ah, ok, para anotarte. Gracias. Jackie Castillo. Jackie, creo que no le funciona el micrófono. No le funciona. Dayami Palma. Sí, doctora, dígame. Dayami. ¿Cuáles son los divertículos que incluyen todas las capas del esófago? ¿No son los torácicos? Pues son torácicos por su localización, pero igual podemos encontrar algún torácico falso, ¿verdad? Entonces, los falsos son los que no incluyen todas las capitas del esófago, los que incluyen ok, entendí. Okay. Para diferenciar los verdaderos. ¿Te sabes algún ejemplo de los verdaderos que habló tu compañera, estos últimos? Sí, decía que eso se encontraban en el esófago medio y que creo que eran los que eran por tracción o algo así. Y pueden ser, si son los epifrénicos, ¿verdad? O puede ser también los localizaciones subcarínica, ¿verdad? Subcarínico sobre todo, a ese nivel. Entonces es donde mayormente encontramos los verdaderos, ¿ok? Bueno, les recuerdo que esto de revisar las diapositivas, o sea, les aconsejo leer los temas un poquito antes, porque la revisión de este tema, pues,
es como si hiciéramos una de lectura de comprensión, ¿verdad? O sea, al final las preguntas, porque pues no se está preguntando nada que su compañera no haya comentado. Entonces es un poquito más de atención porque ahí está descrito todo. Nada más hay que tener en mente los principales puntos de cada una de estas patologías. Vamos a estar, así como cuento las participaciones, contamos las no participaciones para ganar o perder algunos puntitos, ¿ok? Tenemos el siguiente tema preparado. Doctora, ¿Sí? o sea que aparte de participar, si participamos mal, perdemos puntos. Sí, claro. No me diga eso. Doctora, y a mí me puso, bueno, yo soy la que dijo lo del faringo, eso. A ver, nombre. Diana Romero. Ah, sí, Diana, sí te puse. Ay, ¿Por qué? Porque es que me habla de que no están poniendo atención, chicos, la verdad. O sea, imagínense, pues, poquito el tiempo a veces que tenemos. Y yo creo que el repaso que se hace al final con estas preguntas que son las básicas o que son lo más relevante del tema, hasta es como si les estuviera diciendo qué les voy a preguntar en el examen. Entonces es para que lo tomen en cuenta y les digo, no les voy a preguntar nada que no se haya hablado o algo que yo les haya comentado. Entonces, a menos de que les pida opinión o eso, pues no se los voy a contar como algo negativo, aunque no me lo contestes, ¿verdad? Porque te estoy preguntando algo personal. Pero algo que sí se habló y se dirigió, ¿verdad? Aquí en la clase, pues obviamente, no es que, como les digo, no es algo tan complicado, nada más es ponerle atención al tema y ya. Uh-huh. Entonces ahorita, ojo con el siguiente tema, ¿va? sí, doctora. Antes de iniciar el siguiente tema, ¿podríamos entrar a otra sesión, por favor? Ok, ¿ahí está misma? Sí. Ok. Pues ciérrala, ¿no? Creo que no. ¿Te pidió que proyectaras su tema, Dayami? No, es que nada más lo ponemos nosotros porque a veces se batalla con las pantallas y eso, pero no me dijo nada de que yo lo expusiera. No, doctora, juntamos las clases del día, los temas, para que no haya problemas. Nada más ellos entran a exponer, pero creo que no ha llegado. ¿Alguien que quiera leer? Si quiere, leo, doctora. ¿Cómo? Si quiere yo la leo, doctora, en lo que llega Josué. Ok, me parece muy bien. Podemos empezar. Bueno, la exposición se llama Trastornos motores y primero nos va a explicar lo que es un trastorno motor y dice que es un conjunto de alteraciones de la función contráctil de la musculatura esofágica que puede tener dos orígenes, ya sea idiopático o secundario a una infección. Si no me equivoco, idiopático significa que no tiene una razón específica aparente. Así es, adelante. Bueno, dice que la clínica, los síntomas que nosotros vamos a observar es la disfagia, porque afectaría sobre todo en lo que es la deglución, dolor torácico, regurgitación y pirosis, que es esa sensación quemante, creo que lo explican. Bueno, después habla sobre la acalasia. Dice que se describe como una obstrucción debido a la relajación del esfínter esofágico inferior
Y un hallazgo importante es la disminución de células ganglionares del plexo de Auerbach, principalmente en la zona distal del esófago. Y el plexo de Auerbach ayuda a la deglución, entonces yo me imagino que es por eso. Dice que la alasia se presenta sobre todo entre la tercera y quinta década de la vida. Su etiología es desconocida y se postulan diversos orígenes, que puede ser hereditario, degenerativo, autoinmune o infeccioso, sobre todo por infecciones virales, y que estas últimas dos causas, autoinmune y infecciosa viral, pues son las más aceptadas. Bueno, aquí, no sé si están viendo la imagen. Dayami, nada más para que ahí como que el nombre sigue siendo acalasia, ¿verdad? Como que ahí le faltó, okay. Pero es igual a acalasia. Ok. Y ahí se ve en la imagen. Bueno, pues aquí donde se le señalan las flechas se ve donde está como obstruido. Ahí. Bueno, luego habla sobre el espasmo difuso del esófago. Dice que esto es un proceso clínico que va a cursar con dolor torácico y disfagia y determinadas alteraciones en la manometría del esófago. Dice que se tiene que insistir en que la aparición es intermitente y el dolor puede ser similar al de una cardiopatía isquémica, aunque no se desencadena con el ejercicio ni mejora con el reposo. La regurgitación no es frecuente y cuando aparece es activa y en relajación con la ingesta. No suele haber pérdida de peso. Pues yo creo que aquí el paciente va a referir que no siempre le pasa, va a decir que algunas veces, y pues una manera de saber que no es la cardiopatía isquémica pues va a ser que el ejercicio no va a empeorar la situación ni va a mejorar cuando descansa, pero no sé a qué se refiere con regurgitación activa. Que no es constante, o sea que puede en algún momento tenerlo o no tenerlo, y por eso dice cuando aparece es activa y está relacionado con la ingesta, o sea que ante mayor ingesta pues hay posibilidad de regurgitar, y esto es por el espasmo severo, ¿verdad? No está pasando adecuadamente el alimento, pues lo va a regurgitar, lo va a regresar. Ok. Y yo imagino que no suele haber pérdida de peso porque no es algo que pase siempre. Entonces, digamos que podría seguir obteniendo una buena alimentación. Bueno, dice el cuadro clínico, dice que es intermitente, que tiene duración de segundos a minutos y puede pasar inadvertido hasta que genera síntomas graves e incapacitantes. El dolor es retroesternal quemante, globus, que es una persistencia de la sensación intermitente de un cuerpo extraño en la garganta, que a veces se irradia hacia la espalda y a los brazos, que se asemeja a la angina de pecho. El dolor es de aparición súbita y se desencadena tras la ingesta. Es de carácter constrictivo, puede desaparecer con la administración de nitroglicerina y pues va a haber disfagia, que esta va a ser episódica y puede ser por igual, ya sea que esté consumiendo una bebida o que sea sólido. Y bueno, aquí puso las imágenes. Aquí no sé si notan la similitud. Desconozco cómo se llame el signo, pero es el sacacorcho, es el de sacacorcho. Bueno, luego está la esclerodermia. Dice que esta es una afectación esofágica por alteraciones del tejido conjuntivo. Hay una baja presión del esfínter esofágico inferior y la peristalsis va a ser débil. Estos cambios pueden estar seguidos de un aumento del reflujo gastroesofágico y retraso del vaciamiento gástrico. Dice que el abordaje diagnóstico va a ser similar al del ERGE, que se va a diagnosticar con un esofagograma con vario para evidenciar la hernia hiatal o la estenosis, con endoscopía se muestra esofagitis o esófago de Barrett, que es menos probable.
manometría, esfínter esofágico inferior hipotenso, dismotilidad que puede progresar hasta la pérdida completa de peristalsis, tachimetría ambulatoria, que es esencial para el diagnóstico, y una centellografía gástrica, que en pacientes con distensión postprandial se va a utilizar en ellos para poder medir el vaciamiento gástrico de sólidos y líquidos. Dice que el tratamiento médico con ibuprofeno, no sé. Inhibidores de la bomba de protones. Sí, cierto. El manejo con inhibidores de la bomba de protones es siempre la primera opción, que son los medicamentos como el omeprazol, que es el más conocido. Si hay gastroparesias, se añade un procinético como la metoclopramida, y la fundoplicatura se debe considerar en pacientes con regurgitación, tos o problemas de cuerdas vocales. Y bueno, aquí añade algunos medicamentos que se pueden utilizar. No sé qué decirte aquí. Bueno, aquí yo tengo una duda. ¿Por qué se utilizarían los sedantes y antidepresivos? Porque tienen efectos a nivel muscular. Claro que son dosis manejadas precisamente a que tengan ese efecto. O sea, no queremos conseguir la sedación ni tampoco el efecto antidepresivo, pero como actúan a nivel de la capa muscular también, pues son otras dosis y distribución que se utiliza. Okay. Ok, gracias. Y bueno, ya es todo. Disculpen los errores, pero es que la vengo leyendo por primera vez. Ok, bueno, antes de comenzar con y regresando al tema de los trastornos motores, bueno, como tarea va a quedar lo siguiente, ¿verdad? Ahí faltó hablar de los tipos de acalasia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la acalasia? ¿Cómo se establece el diagnóstico? ¿Y cuál es la imagen representativa o el signo representativo radiográfico? O sea, ¿cómo se llama? Okay. Y eso sería todo sobre acalasia, ¿verdad? ¿Está por ahí Emanuel López? Sí, aquí estoy. Emanuel, ¿a qué se refiere esto de trastornos así motores? ¿Qué es lo que se ve afectado? ¿Cuál es la constante en estos padecimientos que se revisaron? Bueno, los trastornos motores son un conjunto de alteraciones de las funciones musculares propias del esófago. Pues pueden ser, mencionaron que pueden ser de dos tipos o orígenes, son idiopáticos y causadas por infecciones. Pero sí, la pregunta era, ¿cuál es la constante en estas patologías que se revisaron que corresponden a los trastornos motores? Y ya me lo comentaste, ¿verdad? Dentro de lo que comentaste,
O sea, si lo dices. Pero al hablar pues de trastornos motores estamos hablando de una dificultad en la contractilidad del esófago. ¿Ok? Entonces puede haber espasmos o una relajación intensa. ¿Ok? O sea, a eso me refería. La constante en estas enfermedades es que hay problemas a nivel muscular. ¿Ok? Ya sabemos que pueden ser idiopáticos o mayormente aceptado que es por de tipo infeccioso. Ahora, gracias, pues, Emanuel. Uriel, ¿estás por ahí? Uriel Vallejo. Sí, doctora, aquí estoy. Si estamos hablando de trastornos a nivel muscular, ¿cuál sería el estudio que mayor información te daría para que lo pudieras localizar? ¿Cuál sería el estudio? Ajá. Si es muscular, dijo, ¿verdad? ¿No Todos es son el musculares. electromiograma? Fíjate que ese no es el de elección. Pero mira, el nombre más bien es la miografía. Eso. Exactamente, es así. Es más que nada, es la manometría esofágica, porque vamos a medir la presión, ¿ok?, que tiene el esófago. Entonces, un dato que también tenemos que anexar ahí es cuál es la presión del esfínter esofágico inferior, ¿ok? Buscar ese dato. Entonces, cuando nosotros vemos que ese se rebasa, entonces ya hay un trastorno muscular, ¿verdad? Pero sí vale. Sí, porque se refiere a eso. Viene Medio puntito, ¿no? Sí, doctora. Tu participación. Okay. Varias participaciones son las que pueden llegar a contar como punto, igual que como las negativas también para abajo. A ver, bien ahí, está por ahí. Sí. Ok. Bien ahí. Dentro de estos trastornos motores, ¿cuál es el que se menciona más frecuente? ¿No era la galaxia? La calación, sí, este se considera de los más frecuentes. De hecho, al mencionar hasta el tipo de sintomatología, por ejemplo, en los espasmos, suelen ser así intermitentes, y por eso es que el paciente no acude a la consulta. Entonces, la calasia es más constante en toda su sintomatología y es cuando debe ser tratada, ¿verdad? Y dentro de los demás trastornos, como suelen ser esporádicos, pues no llegan a acudir a consulta, a menos de que se vayan agravando estos síntomas. Entonces pueden llegar a acudir y pues dar algún tratamiento, ¿verdad? Como son los que puso en el cuadrito su compañera, ¿verdad? Todos tienen acción a nivel de la capa muscular, y por eso es que se relaja, más bien se tiende a relajar un poquito, porque se trata de trastornos que provocan una constricción más intensa, y eso hace una obstrucción y eso evita que haya el adecuado paso del alimento desde el esófago hacia el estómago. Gracias, Vianey. Michelle Maldonado. ¿Está Michelle? Sí, aquí estoy, doctora. Es que se me traba. Michelle, ¿cuál sería de estos trastornos el que como tratamiento
que como complicación pudiera llegar a un padecimiento neoplásico. Por ahí nos comentó su compañera en la lectura, hay un trastorno que tiene aproximadamente un 10% de que pueda ocurrir el esófago de Barrett, que es se puede considerar una lesión precancerígena. Entonces, una de estas, pudiera, ¿cuál de esos trastornos es el que tiene ese porcentaje, verdad, de producir el esófago de Barrett? ¿No era el de Auerbach? No, ese es el plexo muscular que se ve afectado. Ese es el plexo que se ve afectado. ¿No es alergue? Bueno, ese, ya viste que ahorita ese sí es uno de los trastornos que también se manejan, y ese te va a causar un esófago de Barrett, y el esófago de Barrett un padecimiento neoplástico. Entonces, la acalasia también es una de las que pueden ser precursoras de cáncer si no son tratadas, ¿ok? Entonces, casi siempre la que lleva mayor sintomatología, más constante y que debe ser tratada habitualmente, ¿verdad? Y ojalá que fuera con oportunidad, es la acalasia. Por eso necesito que revisen cuáles los tipos de acalasias, primaria y secundaria, pero necesito que describan cuál es cada cual, ¿verdad? Primaria y secundaria. A ver, Michelle, tú me mencionaste Auerbach. Bueno, ¿cómo se llaman los plexos musculares? Uno de ellos es el Auerbach, pero ¿cuál es el otro que se encuentra en la otra capa? Hay dos capas musculares, ¿verdad? Una circular y que es más interna, y otra la longitudinal, que es más interna. Una de ellas tiene cada una inerva un plexo, ¿verdad? Es inervada, perdón, por cierto plexo. Uno de ellos es el Auerbach. ¿Cuál sería el otro plexo? El mientérico. El de Meissner. Uh-huh. Entonces son dos plexos, el de Meissner y el de Auerbach. Necesito que sepan cuál de ellos inerva qué parte. Eso se revisó en la anatomía de esófago, ¿ok? Así como las capas que constituyen el esófago. Entonces esas son cosas que deben de tomar muy en cuenta para saber por eso es importante revisar todo lo que es la anatomía primero, para saber, por ejemplo, cuando estamos hablando de divertículos, por qué se llaman verdaderos, por qué falsos, y por ejemplo en los trastornos motores, cuáles son las capas musculares plexos nerviosos de las capas musculares que se encuentran afectados. Entonces, para que si sabes cómo están distribuidas de una manera normal, y estamos hablando aquí de patología funcional motora, bueno, sabemos qué es lo que está anatómicamente afectado. No nada más es fisiológico, o sea, la función, sino que anatómicamente hay un deterioro y debemos saber en qué sitio se encuentra, ¿ok? Esto es para que le vayamos encontrando como un sentido común. O sea, si la anatomía me marca una cosa, ¿qué es lo que se está dañando o afectando para que me esté dando como consecuencia una patología o enfermedad? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes analicen, ¿verdad? O sea, la anatomía me marca esto y la fisiología esto. Cualquier alteración, tanto morfológica como funcional, me va a dar origen a una patología. Ahorita están muy bien clasificadas, así como se revisaron todos los trastornos motores, aunque faltó hablar un poquito más sobre uno de ellos, pero para que nosotros podamos identificarlo, ¿no? O sea, hay personas que llegan por la pura disfagia, por la pura, inclusive a veces odinofagia, ronquera, con tos frecuente, y no se trata de un trastorno respiratorio como tal, sino de uno digestivo. Entonces hay que abundar, se puede decir, en todo lo que es la sintomatología, cómo se presentó, para que yo pueda tener un diagnóstico preciso.
Entonces, pues es por eso que hago hincapié con cierta sintomatología para que ustedes la identifiquen como propia del padecimiento. ¿Ok? Bueno, entonces podemos continuar con la siguiente exposición. Si ustedes tienen en algún momento alguna duda o algo que quieran comentar, adelante, ¿verdad? En cualquier momento de la expo se puede realizar para que no se deje pasar. Y así se queda claro, así como decía ahorita Dayami, o sea, porque este tipo de medicamentos, ¿verdad? Que son conocidos como que tienen otra finalidad y son utilizados en estas patologías. Entonces, para eso hay que saber cuáles son todas las acciones, aunque no sean las predominantes, pero se pueden utilizar en una subdosis para que nos den una adecuada tratamiento, ¿verdad? En alguno de estos casos, porque tienen efectos que no nada más con lo que son conocidos, ¿ok? Entonces tienen, así como por ejemplo los inhibidores H2 son antihistamínicos también, entonces para que sepan, ¿verdad?, qué función tiene, o sea, en cada medicamento, ¿verdad? Recuerden que aquí ya en materias de especialidad revisamos de una manera integral todo lo que se ha visto en los semestres anteriores, porque aquí ya incluimos todo, lo que es la anatomía, la fisiología, la farmacología, todo lo que es la anamnesis, los interrogatorios, las exploraciones físicas, todo lo que se refiere al tratamiento, los exámenes de laboratorio. Entonces aquí todo es muy importante y relevante. Y aquí, justo en el gastro, vamos a ver que uno de los estudios que es estándar en muchas de las patologías es el uso de la endoscopía. Entonces, hay uno que estudio, digamos que cuando se tratan de defectos anatómicos como son los divertículos o los pólipos, suelen ser representados en una radiografía contrastada porque se dibujan, pero para constatarlo siempre hacen una endoscopía, y también hay que saber a qué nivel y en qué momento, porque hay una poliposis o diverticulosis o diverticulitis que a veces es tan intensa que ya es un riesgo utilizar la endoscopía. Entonces tenemos que saber hasta qué punto es recomendada y cuándo no, pero ahorita vamos a ver que casi en todos los padecimientos va a ser continuo el uso de la endoscopía. Ok, para que puedan, eso es lo que yo voy a empezar a subir ahorita, ya que empezamos a revisar por patologías, para que lo puedan ver en su hora de práctica, cómo se ve en una endoscopía, cómo se ve en una radiografía, cómo se ve en tomografía, para que puedan tener acceso a todos esos panel de gabinete en donde nos dan como diagnóstico alguna patología. ¿Okay? Bueno, ahora sí ya podemos continuar. ¿Sí se ve ya la expo? Sí se ve. Ok. Muy bien, yo les voy a hablar sobre la esofagitis por cáusticos. Ok, primero que nada debemos de tener un poco en claro que un cáustico puede ser tanto un objeto como una sustancia, y que estos brevemente van a producir algún tipo de lesión. Ahora sí, en grandes rasgos, una esofagitis por cáusticos es una serie de lesiones, o también puede ser una sola lesión, que se produce en el esófago, pero también puede ocurrir en la laringe y en el estómago por la ingesta de alguna sustancia cáustica. Epidemiológicamente se sabe que alrededor del 80% ocurre en niños, estos por su corta edad y que tienden a llevarse un poco más los objetos a la boca por curiosidad o por accidente, lo que sea. Y el otro 20% es en adultos. En adultos leí en el libro que nos pasaron de José, que suele ocurrir
porque el paciente no masticó bien los alimentos y solamente los tragó, o también por intentos suicidas. También menciona que algunos pacientes los llegan a presentar porque problemas psicológicos, como simplemente porque les gusta sentir les gusta el placer de sentir cosas en la lengua, o en casos de personas que están en la cárcel suelen provocar pues el ahogamiento o tragarse algún material para ser llevados al hospital y ser libres al menos por algún momento. Ok, etiológicamente se considera como cualquier objeto que pueda ser introducido en la cavidad vocal, como ya les comentaba, y se llegue a impactar en el esófago y producir algunos daños, ya sea en alguno de los segmentos. Uno de los segmentos que comúnmente se llegan a dañar son el esófago cervical y el medio, creo que era el medio esternal, algo así. Y los principales pues factores o que se llegan a introducir son agentes que son oxidantes, corrosivos o desecantes. Y todos estos tipos de agentes producen diversas lesiones, que es lo que vamos a ver más adelante. Signos y síntomas. Cambian dependiendo si se presentan en niños o en adultos. En niños se suele presentar una sensación de ahogo o incluso intento de vómito, como un acto reflejo de querer expulsar el objeto. También se le puede observar al niño cialorreico. Cialorreico significa que empieza a presentar o a manifestar un exceso de saliva. También manifiestan dolor, llanto o irritabilidad. Comienza un rechazo a los alimentos, porque hay ocasiones en las que, teniendo el objeto en el esófago, aún así los pacientes llegan a introducir más y más alimento porque creen que si añades más alimento, tal vez ese objeto se pueda pues pasar al estómago y ya no molestarles tanto. En algunos casos sí funciona, por ejemplo las papillas o algo, y si este objeto es pequeño, pero en otros casos pues solamente complica más la lesión y pueden llegar a producir un broncoespasmo. También la disnea, la polipnea. La polipnea son respiraciones profundas. También se puede presentar tos o sibilancias y disfonía. En el adulto, puede manifestar un poco de angustia y irritabilidad al pues sentir un sofoco o disnea. También manifiestan dolor y, como ya se mencionó, sensación de disnea. Muy bien. Permíteme. Ok. Daniela, Mande. una pregunta. ¿Tienes aquí en la expo diferenciado cuáles son los tipos de cáusticos, o sea, álcalis y ácido? Sí. De hecho, aquí se comenta un poco, pero lo tengo creo también más adelante. Y también tengo unas tablas de los grados de afectación y creo que sí. Y también los grados de afectación endoscópicos. Sí, adelante. Muy bien. Los agentes cáusticos, además de producir las lesiones que se manifiesten al contacto, por ejemplo, en la imagen de inferior izquierda, esa ya es una lesión por contacto en el momento directo en el que el paciente está, pues no sé, tal vez aquí pudo haber sido una quemadura por tomar cloro o algún ácido, pero los agentes cáusticos además
pueden producir también un espasmo muscular. Este espasmo se manifiesta comúnmente en el esfínter esofágico inferior y puede producir una relajación o un reflujo de material ingerido, o sea, vómito. Los ácidos se caracterizan por producir necrosis por coagulación, y esto se evoluciona a una penetración del agente corrosivo para así limitar la profundidad de la lesión. Pero un ácido y un alcali son pues componentes pues muy diferentes que realizan diferentes pues lesiones. Una forma de diferenciar una lesión entre un alcali y un ácido es porque los alcali llegan a penetrar un poco más rápido los tejidos, y al momento de penetrarlos, pues las lesiones que estos producen ya son más diferentes, un poco más diferentes, más profundas. Los ácidos, estos pues se caracterizan principalmente por producir necrosis, a comparación de los alcali. Los alcali se refieren a todo aquello que sea base, sí, básicamente. Muy bien, su fisiopatología, esta depende mucho del sitio y la extensión del daño que se produce en el tejido. Y estos pueden ser principalmente por el producto, por el estado físico en el que se ha ingerido el producto, si este es líquido, si se encuentra en un sólido o en forma de espuma. También depende la cantidad y su concentración que se llega a ingerir, el tiempo de exposición y el contacto que éste llegue a tener con su mucosa, la del esófago obviamente, o también pues es muy conocido que la lejía, o sea el cloro, llega a ser el agente reportado en la mayoría de los accidentes. Pero también hablamos de lo que ya les mencionaba, los alcali, también los ácidos y los detergentes, que suelen ser pues ahora sí, los agentes que comúnmente llegan a producir este tipo de lesiones. Muy bien. Este tipo de lesiones constan de 3 partes. La primera, en esta ya se presenta una necrosis, es cuando el paciente apenas acaba de ingerir el cáustico y es la lesión en primer momento. Se manifiesta una necrosis en los tejidos por licuefacción y esta empieza a penetrar profundamente en toda el área del tejido y de la mucosa. Por lo tanto, la pared que está dañada se invade de bacterias, de leucocitos polimorfonucleares, y comienza a aparecer un poco de trombosis vascular, que esto ocurre entre el segundo y el quinto día, para después pasar a tener una respuesta inflamatoria más extensa. Daniela. Mande. Oye, ya se va a terminar la sesión, déjame hago otra y para que se vuelvan a meter, ¿sí? Ok. Cuando no quieres que se meta el frío.
Listo, ya somos 26. Ok. Muy bien. En la segunda fase, ya esta es una fase de reparación que comúnmente llega a empezar en el 5.º día, ya cuando se empieza a desarrollar un tejido de granulación sobre toda la periferia de la zona que está dañada. Esto se caracteriza por un depósito de colágeno que empieza durante la segunda semana, y lo que hace es revitalizar la mucosa para iniciar ya una fase de reparación. En la tercera fase o fase de retracción cicatrizal, como se menciona, ya el tejido empieza a cicatrizar. Y es porque los depósitos de colágeno ya se empiezan a contraer de una forma circunferencial o longitudinal por todo el órgano, para así, pues de una forma también acortarlo o formar estenosis. Su diagnóstico el estándar de oro es la endoscopía, pero también se llega a pedir, pues para como algo base, una radiografía ya sea de tórax y de cuello. La endoscopía, como les mencionaba, es el estudio de oro que se llega a utilizar durante las primeras 24 horas. Si se llega a realizar una radiografía, es muy importante que no se administre bario o una solución hidrosoluble. Esto porque lo que va a hacer, en el caso del bario, solamente va a retrasar el procedimiento para que se pueda absorber y todo eso. Y en lo que se retrasa, pues se nos puede complicar un poco más el paciente. Y la solución hidrosoluble, pues lo que hace, se llega a impactar directamente en el esófago, y pues en vez de, pues de una forma de ayudarnos a que se vea un poco más visible, solamente va a complicar produciendo un broncoespasmo en el paciente. En el estudio de la endoscopía, estos se llegan a interrumpir cuando la lesión es de grado tipo 3, o si las condiciones lo permiten, es conveniente revisar hasta el duodeno, pero todo esto siempre bajo una anestesia endovenosa. Casi siempre, ya sean niños o adultos, se deben de anestesiar antes de realizar la endoscopía o durante. Y como se mencionaba, la radiografía simple de tórax y de abdomen es de mucha utilidad para descartar así también complicaciones. La complicación más principal que tenemos es la estenosis. Muy bien. Endoscópicamente existe una clasificación para los cáusticos y se llama la clasificación de Sargar. Esta consta de 3 grados. Bueno, es el grado 0, cuando podemos observar una mucosa visiblemente normal. En el grado 1 ya se presenta un poco de edema e hiperemia sobre la mucosa, pero su pronóstico sigue siendo pues bueno, porque no hay secuencias ni nada que pueda afectar el esófago. En el grado, creo que es un 2A, en ya se presentan y se pueden observar algunos exudados, erosiones o úlceras en la superficie del esófago, así como también hemorragias. Pero igualmente su pronóstico sigue siendo muy favorable. En el grado 2B podemos observar un poco de úlceras ya más profundas o circunferenciales, como se observan en... A ver, ¿dónde está? Creo que sí es esta imagen o esta, donde las úlceras ya están un poco más, pues de forma circunferencial. Y su pronóstico ya llega a ser un poco más de certero, porque ya existe un 70 a 100% de riesgo de padecer estenosis esofágica. En el grado 3A podemos encontrar pequeñas áreas aisladas de necrosis, y también este pronóstico llega a ser
de riesgo para estenosis esofágica. En el grado 3B ya podemos observar un área extensa de necrosis, y ya cuando encontramos necrosis, pues su pronóstico es aún pues más mal, ya que hay una alta mortalidad. Su tratamiento consiste en, principalmente en medidas generales, que es estabilizar hemodinámicamente al paciente para prevenir la formación de estenosis. Ya una vez estabilizado, pues algo también característico y de ley es que el paciente se encuentre en ayuno absoluto. Esto por lo mismo que les comentaba, que en ocasiones el ingerir alimentos solo puede pues afectar y complicar de una u otra forma los síntomas del paciente. Es importante reponer líquidos y electrolitos en sangre, esto por intravenosa. Analgésicos, estos, ahí como lo anoté, estos son solamente cuando el médico los considere indispensables, ya sea para el dolor o, pues sí, básicamente, principalmente por el dolor. Los antibióticos, estos son para prevenir que exista una infección local. Las dilataciones esofágicas, estas se producen ya, por ejemplo, principalmente cuando el paciente llega a manifestar una estenosis, y casi siempre son pues terapéuticos ya cuando el paciente ya la tiene la estenosis, para así como de una u otra forma ejercitar el esófago y dilatarlo poco a poco para que sea un poco más fácil el pasar de los alimentos y todo eso. Las prótesis esofágicas, estas y hacen creo que la misma función que los dilatadores, nada más que se utilizan otro tipo de instrumentos. Y ya por último, y en casos extremos, se realiza la cirugía. Esta cirugía es cuando al observar algo endoscópicamente ya no se puede estar ya muy alterado, o digo muy grande, o el impacto del cáustico sea ya muy complicado para pues que se pueda expulsar ya de una manera fisiológica. Y la cirugía con la que pues se realiza esto se llama esofagectomía. Pero estos ya siempre son casos muy complicados, en etapas ya finales. Las complicaciones que... disculpen. También en esta imagen puse el omeprazol, pero no lo puse en el cuadrito, pero sí lo menciono porque el omeprazol dirán, no, pues ¿para qué se utiliza en esos casos? Bueno, se comenta que también pues el paciente puede llegar a producirse vómito, y pues el omeprazol solamente pues nos va a ayudar a inhibir de alguna otra forma la formación y la producción de ácido clorhídrico, para así de esta forma no dañar tanto el esófago, que pues ya presenta laceraciones o ulceraciones y todo eso. Y por último, las complicaciones se clasifican en dos: las tempranas y las tardías. Las tempranas se caracterizan por una perforación del esófago, una mediastinitis, un absceso mediastinal y septicemia. Y las tardías son estenosis del esófago y el ano, un carcinoma del esófago, que comúnmente llega a aparecer hasta los 40 años después de que el paciente pues presentó el accidente agudo. Y ya sería todo. Ok. Bueno, mira, aquí necesito que también le anexen a la tarea lo que son ejemplos de sustancias alcalinas y ejemplos de sustancias ácidas que pueden ser ingeridas, ¿no?
Dentro de ellas encontramos detergentes, pinturas, solventes, tenemos pilas, o sea, de las baterías, que son frecuentes encontrar, a pesar de que uno no lo imagine, sí son frecuentes encontrarlas. Ahí se considera, de hecho, una emergencia hospitalaria, ¿ok? Ante esta emergencia, tiene siempre que actuar rápidamente, ¿verdad? Lo primero será el ayuno, ¿verdad? No permitir que vomiten, porque sería regresar parte del contenido y volver a estar en contacto para que vuelva a ser lesionado, se puede decir, el lugar. Y pues estas, desgraciadamente, pues no son tan infrecuentes. Sí es posible que las encontremos en el área tanto de consulta privada, porque a veces pues fue mínima la cantidad que se ingirió, pero no por eso se minimiza la lesión producida. Entonces, por eso hay que estar al tanto de qué tiempo ocurrió desde la ingesta hasta que está acudiendo con nosotros. Daniela, ¿cuál es la complicación más grave de una ingesta de cualquiera de estas sustancias? Que de hecho su tratamiento es el único que puede ser quirúrgico. ¿Es la estenosis, doctora? La estenosis todavía se puede manejar con dilataciones o algún procedimiento. Exactamente, la perforación de algún área del tubo esofágico, esa es la complicación más grave, ¿ok? Y que tiene que ser inclusive quirúrgico inmediatamente, ¿verdad? O sea, emergencia. Entonces, para que vean que, o sea, en la tabla que nos presentó su compañera, pues vienen muy bien estadificados cómo se aprecia, ¿verdad?, la glucosa y qué daño está siendo afectado. Hay un momento en el que ya no se recomienda realizar la endoscopía. ¿Y cuál sería esa contraindicación de la endoscopía? Cuando se encuentra en una lesión de grado 3. Sí, exactamente, ¿verdad? Porque ya con el endoscopio corremos más el riesgo por la profundidad de la lesión y la fragilidad de la mucosa y de todo el tejido esofágico. Podemos llegar a perforar con las maniobras del endoscopio. Entonces, ahí ya debemos considerar que es un paciente que está altamente lesionado y ya se apreció en las imágenes que me mostró su compañera cómo van desde una mucosa aparentemente sana hasta cómo se va tornando hiperémica, edematosa, hemorrágica, hasta necrótica, ¿verdad? Las úlceras cada vez más profundas hasta que se perforan. Entonces, esas perforaciones son las que pueden llegar a ser mortales, ¿verdad? Entonces, en estos casos, pues sí se manejan pronósticos reservados siempre, porque está siempre evolución del paciente, no siempre son favorables también. Entonces, a pesar de que a lo mejor el contacto no fue mucho, pero la lesión que ocasionó sí es muy, muy relevante. Entonces, no podemos dar un pronóstico de inicio, siempre manejarlo reservado a evolución. Y las estenosis, que son pues las estrechamientos que se llegan a presentar, es por el tipo de cicatrización, ¿verdad?, que va teniendo la mucosa interna, porque va a irse generando un tejido cicatrizal, de granulación a veces. Entonces van acortando lo que es la luz del esófago y provocando estos estrechamientos. Por lo tanto, estos pacientes tienen que acudir múltiples ocasiones a que se realicen dilataciones que se suelen llevar a cabo con la misma endoscopía. O sea, van a la endoscopía, se revisa la mucosa y ya con eso se hizo la dilatación. En caso de que necesitara, como le dicen, una prótesis esofágica, a veces se trata de unos como resortitos que tratan de como los stents que se ocupan en angiología. Dilatan, digamos, la porción del esófago que se encuentra estrecha. Entonces,
eso permite a lo mejor una mejor paso, ¿verdad?, de todos los alimentos, pero recuerden que la porción que tiene esta prótesis no tiene la continuidad de la peristalsis frecuente, o sea, como normal sobre todo. Entonces puede haber alteraciones también en cuanto a la deglución. Estos pacientes ya no pueden, a veces, en casos complicados, en un grado 3 en adelante o 2B en adelante, pueden tener consecuencias como son un rechazo al alimento insólido. Tienden a comer las primeras semanas lo que son como papillas, algo que no necesite el movimiento tan intenso de la peristaltis y que pueda ser más suave hacia su paso. Entonces, una vez que ya pueden ir aumentando, digamos, el grado de solidez para irle como tanteando, ahora van viendo si lo van tolerando o no. Y muchos de ellos ya después del grado 2B a veces no cursan con una alimentación adecuada por las lesiones producidas. Y muchas veces cuando son múltiples, ¿verdad?, cuando es una sola lesión que puede ser tratada inclusive vía endoscópica, ¿verdad?, estando monitoreando la ulcerita que se ocasionó, pero como en ocasiones se trata de múltiples a lo largo de todo el tubo esofágico, bueno, resulta un poquito más difícil porque se va a encontrar en una etapa inflamatoria que no va a permitir una adecuada movilidad ni paso de alimentos, ¿verdad? Entonces, hay que detectar sobre todo a qué nivel se encuentran. También en niños es frecuente, cuando es accidental ya de una manera voluntaria, pues ya resultan en los adultos, ¿ok? Porque pues consideramos que son sustancias que están debidamente etiquetadas, inclusive por el olor podemos identificar, ¿verdad?, que no sé de qué tipo de sustancias estamos hablando. También les decía de sustancias alcalinas, ¿verdad?, cuando hay ingesta de baterías, las pilas, ¿verdad?, que se encuentran en los relojes o que se encuentran en algunos de los controles. Me refiero a las redonditas, son muy frecuentes que los niños, los infantes las ingieran y pues ocasionan úlceras en horas, o sea, menos, o sea, las primeras horas son relevantes para su estabilidad y su vida, porque llegando a perforarse un esofaguito, ¿verdad?, así de infante, pues no siempre es reconstruido, ¿verdad?, oportunamente, sobre todo porque tienen una porción muy cortita de esófago, entonces no hay mucho de dónde tomar para poder hacer una reparación adecuada. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran comentar. No, pero todo bien. ¿Todo bien? ¿Está Evelyn García? Sí, doctora. Evelyn, ¿cuáles son algunas de las sustancias que pueden llegar a ingerirse en en esta patología, ¿verdad?, que son cáusticos? Pues en la expo mencionaba agentes oxidantes que podrían ser como ácido clorhídrico o ácido nítrico, algo así. Y pues unos más comunes, como lo mencionó usted, podrían ser detergentes o baterías. Sí, sobre todo son, mira, los limpiadores, los solventes, o sea, puede ser thinner, puede ser cloro, puede ser el pinol, ¿cómo se llaman? Lo que les decía, las baterías. A ver, ¿quién me pudiera contestar esta pregunta? Esta es de opinión, porque son como mitos que se utilizan. Si alguien ingiere alguno de estos componentes y le dan leche, ¿creen que sea benéfico o perjudicial? ¿O en qué momento sí podría ser positivo o en qué momento más negativo? Yo creo que se les daría ya
o sea, como pasando un tiempo como para calmar lo que es la acidez, algo así, ¿no? Yo tengo entendido que la leche muchas veces se da en esos casos porque tiene una capa protectora en el estómago. Entonces, al momento de ingerir pues esas sustancias químicas, pues la leche ayudaría, ¿no? Es lo que dicen con el yogur. Yo digo que tiene el mismo efecto. Y se consideran entonces que la leche sería para un ácido o para un alcalino. ¿Qué es la leche? ¿Un ácido o un alcalino? El alcalino, ajá, es casi una base, tampoco es, bueno, es una base, pero tiene un poco el grado de acidez, por lo tanto no ayuda del todo. De hecho, se considera más ácida, por eso no se recomienda la leche para calmar ni dolores de gastritis, ni úlceras, ni nada de eso, por el componente del ácido láctico que contiene. Ya al descomponerse a nivel gástrico, pues hay un fragmento más ácido que alcalino. Entonces resultaría perjudicial en cualquiera de los casos. No se recomienda de veras la ingesta de nada en primer lugar. Entonces es cero ingerir, aunque hayan escuchado que la abuelita es cero ingerir, porque hay una reacción nerviosa que puede llegar a ocurrir, que aunque no sea tan frecuente, puede llegar a ocurrir un espasmo masivo que puede llegar a producir broncoespasmo también, porque a veces parte de eso puede llegar a irritar todo lo que es el tracto respiratorio, entonces puede causar asfixia. Entonces no se recomienda nunca ingerir absolutamente nada, ni agua, ¿verdad? Nada. Al momento que se dan cuenta de que hubo el contacto de cualquiera de estas sustancias cáusticas, siempre es el ayuno. Y ahora sí, las medidas de emergencia son acudir a un centro hospitalario. Si no está cerca, bueno, por ejemplo, que a ustedes les tocara en servicio social, digamos, lo primero que deben de hacer es canalizar al paciente, mantenerlo en ayuno, no hacerlo vomitar y tampoco ingerir nada. Se debe hidratar, ¿verdad? En primer lugar, componentes que por ejemplo, la solución Pharma, ¿verdad? Que puedan contener algunos electrolitos y enviarlo a una referencia hospitalaria. O sea, es todo lo que pueden hacer en consultorio. No se puede hacer absolutamente nada más que hacer estas recomendaciones a la familia, ¿verdad? A veces en los traslados, que no ingiera nada. Ya al momento que llega, el paciente se establece el grado en el cual por el tiempo que ocurrió, la sustancia que ocurrió y el tiempo que lleva, ya ellos clasifican el grado en el que posiblemente se encuentre. Y ahora sí serían los tratamientos tanto médicos como si se trata o no de algo quirúrgico. Daniela Quevedo, ¿andas por ahí? Sí, doctora. ¿Cuál crees que sea el signo que te refiera que hay una perforación? ¿Qué pudiera haber que te sugiera una perforación en el esófago? No lo sé, doctora. ¿No? ¿Alguien que sepa? ¿Alguien que se imagine? Sangre. Sí, presencia de sangre, vómito, estrías, salivación o la cialorrea, que mencionaba su compañera, con estrías sanguinolentas que pueden ser no nada más sangre fresca, sino rubrosa, que quiere decir que tiene un aspecto como de hierro, cuando está causando necrosis, ¿verdad? Y coagulación de esta sangre al contacto con el cáustico. Entonces puede tener un aspecto negruzco o pardo, sobre todo más hacia el tono de hierro, ¿verdad? Entonces eso nos podría orientar sobre una perforación.
Entonces, pues ya ni preguntamos, ya el tratamiento casi así como llega el paciente es quirúrgico. Bueno, chicos, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar por el tiempo. Creo que ya se abrió el apartado en donde dice glosario y está marcado para el viernes, este viernes, de lo que se acumula, o sea, de lo que pasó y lo que se puede acumular ahorita en esta semana, por lo que no se pudo subir en la semana anterior. Necesito que por medio de su jefe de grupo me vuelvan a enviar los usuarios que aún no han podido accesar a la plataforma para volver a revisar o abrir otra en dado caso, porque pues el chiste es que todos estén ingresados. Las tareas pues no me las envíen por WhatsApp, porque esas, aparte que saturan pues el contenido que tengo, no es una evidencia para la escuela de su trabajo, entonces no lo puedo pasar como quiera. Entonces pues les creo, ¿verdad?, que hicieron la tarea, pero si hasta que no se refleje en la plataforma, pues la puedo revisar, ¿ok? Entonces nada más necesito que me hagan llegar a quiénes son los que falta de agregarse adecuadamente para yo pasarlo, ¿verdad? Si no, abrir otro espacio, ¿ok? Gracias, doctora. Entonces, ¿la tarea de hoy también la subimos en ese mismo apartado o va a abrir otro? No, en ese mismo, todo lo de ahorita va a decir glosario, porque había unas palabras pendientes, me parece. Entonces, para que sepan, es la que está marcada la última, ¿ok? Para que se agregue esta. Ok. Se cierra el viernes, ¿verdad? Sí, el viernes a las 11 de la noche. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo? Doctora, la que revisa las tareas es María Fernanda.